Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el área y el volumen de prismas y cilindros, así que vamos a ello. Como podemos ver, aquí tenemos un prisma dibujado con su desarrollo y un cilindro con su desarrollo. Un prisma debemos saber que forma parte de los poliedros, es un poliedro. ¿Y por qué es un poliedro? Recordamos que los poliedros son aquellos cuerpos geométricos que tienen todas sus caras planas. Vemos que el cilindro no, ya entenderemos ahora por qué. Entonces es un poliedro que tiene una característica y es que tiene dos bases, ¿vale? A diferencia de las pirámides, por ejemplo, las pirámides también son poliedros, pero las pirámides solo tienen una base. Pues los prismas tienen dos bases y los prismas se nombran conforme al polígono que tengan en la base. Por ejemplo, si aquí el polígono que tiene en la base es un cuadrado, las bases son cuadrados, se le llama prisma cuadrangular. Si son rectángulos, prisma rectangular. Si fueran triángulos, pues un prisma triangular, etc. Así con todos, con todas las posibilidades. Como vemos, este es el prisma en 3D, ¿no? Pero ¿cómo se haría en el plano, ¿no? Este sería el desarrollo de este cuerpo geométrico, pues serían los cuatro rectángulos que formarían lo que se llaman las caras laterales, las caras que están en los lados, y luego tenemos las dos bases aquí, los dos cuadrados de las bases. Si yo esto lo pliego y lo pego, me quedaría finalmente este prisma. Es muy importante entender esto para ahora poder entender las fórmulas, porque si entendemos las fórmulas veréis que es mucho más fácil de luego llegar a memorizarla, incluso si se nos olvida con el tiempo, volver a ella deduciéndola a través de ver el desarrollo de los cuerpos. Así que os invito a que cada vez que trabajéis con geometría, con los cuerpos geométricos, siempre intentad ver cuál es su desarrollo, intentad entenderlo. Pues bien, el cilindro sabemos que es un cuerpo redondo porque una de las caras está, ¿veis? La cara lateral está redondeada y tenemos en las bases circunferencias. Como veis, este sería su desarrollo, un rectángulo de cara lateral, que también puede ser un cuadrado, depende de las dimensiones que tenga, y en las bases tenemos dos circunferencias. Pues bien, estos dos cuerpos los he juntado para ver las áreas y los volúmenes porque para hacer el área y el volumen veréis que con solo, las fórmulas de uno sacamos las del otro. Sé que muchas veces en las tablas famosas de fórmulas os vienen diferenciados, pero vais a entender que no hace falta. Así que vamos a aprender con solo las fórmulas de este, sacar también las del cilindro y nos facilitamos la vida. Nos vamos a simplificar a la mitad el aprendizaje de las fórmulas. Así que vamos a intentar entender cómo calculamos nosotros el área total de esta figura. Pues bien, para calcular el área total quiere decir que tengo que calcular el área de todas las caras que forman parte de esa figura, de ese cuerpo geométrico. Entonces entendemos que aquí tenemos una cara que se llama lateral, ¿verdad? El área de las caras laterales. Pues este área tiene una forma, vemos que es un rectángulo, ¿vale? Pero ahora vamos a entrar más a fondo en ella. La cuestión es que para hacer el área total tendré que hacer el área lateral más, le tendré que sumar estas dos figuras, que son las dos bases, pues más dos veces el área de la base, 2 por área de la base. Pues este sería el área total, y sabéis que de aquí tenemos que sacar, vale, pero ¿cómo calculo yo el área lateral? Pues el área lateral, vamos a entenderlo. Si tenemos un rectángulo y sabemos que el área del rectángulo es base por altura, tengo que saber qué medida tengo en la base y qué medida tengo en la altura. Pues en la altura fácil, porque en la altura será simplemente la altura que nos digan del prisma. Esta altura va a coincidir con esto, ¿verdad? Va a ser la altura de nuestro cuerpo geométrico. El dato que nos den, pues será la altura también de mi cara lateral. Pero en la base, ¿qué es lo que tengo? Tengo este lado que coincide con este lado del cuadrado. Luego este lado, que es este. Este lado, que es este de aquí abajo, y este lado, que es este de aquí abajo. Por lo tanto, en la base, en realidad, la base de mi rectángulo, lo que estoy teniendo es el perímetro
de mi base. Digo de mi base porque si tengo un rectángulo tendré el perímetro de ese rectángulo, si tengo un triángulo, ¿vale? Lo importante es que entendáis que en este rectángulo que tengo yo de mis caras laterales está formado por la altura de mi prisma y la base de este rectángulo va a ser el perímetro siempre de la base. Así que mi base de mi rectángulo es el perímetro de la base. Por lo tanto, el área lateral va a ser el perímetro de la base por la altura, porque de área lateral tengo un rectángulo, del cual tengo que hacer base por altura, y la base de este rectángulo coincide ahora con el perímetro de la base. ¿Bien? ¿Entendemos esto? Voy a poner aquí mejor un puntito para no equivocarnos con la X. Pues ya tengo, por ahora, ya puedo averiguar el área total porque ya sé calcular el área lateral y calcular 2 veces el área de la base. ¿Veis qué importante es entonces saber muy bien calcular las áreas de las diferentes figuras planas para ahora en los cuerpos geométricos calcular este tipo el área y el volumen, ¿vale? Así que echadle un ojo a todo lo que son figuras planas, tenéis que saber hacer muy bien sus áreas. Si necesitáis repasarlo, clicad en la caja y ahí veréis la lista de reproducción en la cual pues, yo desarrollo estos temas. Pues bien, entonces ya hemos aprendido a hallar el área total con el área lateral y 2 veces el área de la base. Y ahora el volumen, entendamos el volumen, porque el volumen es ver, si yo tengo aquí la base, que es un cuadrado, el volumen sería como ver cuánto ocupa, ¿no? El relleno, rellenar yo este prisma. Entonces, si tengo este área de la base y lo voy rellenando hasta arriba, calcularé el volumen. Pues por eso el volumen es el área de la base por tantos centímetros o milímetros o la unidad que sea tenga de altura, ¿vale? Entonces imaginaos que tengo eso puesto un cuadrado, pues otro encima, así hasta rellenar todo este prisma. Pues todo lo que relleno es el volumen, por eso es el área de la base por tanto tenga la altura. De ahí viene que el volumen sea área de la base por altura. Y todo esto sirve igualmente para el cilindro, porque efectivamente, si os dais cuenta, el cilindro también tiene, para el área total tenemos que calcular el área lateral, que es un rectángulo, que en este rectángulo pasa lo mismo que aquí. Para el área lateral, este lado va a coincidir con la altura de mi prisma, también va a ser la altura, y la base de este rectángulo va a ser el perímetro de mi base. Lo que pasa es que, claro, como el perímetro de mi base aquí va a ser siempre una circunferencia, por eso a veces os ponen en los libros, cuando es el área lateral del cilindro, os ponen, en vez de poner directamente perímetro de la base, os ponen cuál es el perímetro de una circunferencia, 2 por pi por r, o a veces diámetro por pi, que es lo mismo. ¿Veis? Pero no hace falta por la altura. Pero no hace falta aprenderme una fórmula distinta para esto y otra para esto. Sabiendo yo que es el perímetro de la base y que en este caso ahora mi base es la circunferencia, si se halla el perímetro de una circunferencia no tengo por qué aprenderme una fórmula nueva. Es perímetro de esta base. Y ya con esto sabremos el área lateral, perímetro de la base también por la altura. Sé todo este área, ahora me falta sumarle las 2 áreas de las bases, por eso es lo mismo para el cilindro. Y para el cilindro también, si tengo en la base un círculo, el área de un círculo, para saber el volumen de todo este cilindro tendré que ir multiplicando el área de ese círculo tanto como sea la altura. Por eso también área de la base por la altura. En algunos libros os ponen que el volumen del cilindro va a ser ¿cuál es el área de esta base? ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por r al cuadrado por la altura en este caso. ¿Vale? Lo único que hacen en los libros es este área de la base ampliarlo poniendo directamente la fórmula del círculo, del área del círculo. Y este perímetro de la base ampliarlo desarrollando directamente el perímetro de la circunferencia. Pero no es necesario, no nos compliquemos y con esto ya podemos hacer tanto la del prisma como la del cilindro. Área total. Para el área total necesitaré el área lateral y también el volumen.
Pues bien, vamos a calcular ahora el área total y el volumen de este prisma, del cual sabemos que es un prisma cuadrangular, por lo tanto en las bases tiene cuadrados. Sabemos este dato, el cual nos indica que todos los lados del cuadrado que tengo de base miden 5 centímetros y tiene una altura de 10 centímetros. Vamos a averiguar, por lo tanto, primero el área lateral porque la vamos a necesitar después para el área total. Entonces, el área lateral sería el perímetro de la base, que en este caso es el perímetro del cuadrado, por la altura. El perímetro del cuadrado, si son 5 centímetros cada lado, será el borde, ¿verdad? La suma de todos los lados, o como tiene 4 lados iguales, 4 por el lado, ¿verdad? Por la altura. Entonces 4 por el lado sería 4 por 5, 20 por la altura, 10, 20 por 10, 200 centímetros cuadrados. Recordamos que el área se da en unidades al cuadrado, ¿veis? Pero esto, perímetro del cuadrado, es 4 veces el lado, ¿veis? Y es esa multiplicación. Ya tengo el área lateral, vamos con el área total. El área total será el área lateral que acabamos de averiguar más 2 veces el área de la base. ¿Qué base tengo? El área de un cuadrado. ¿Vale? Pues ya lo tengo aquí. Área lateral, 200 más 2 por área del cuadrado por 2 porque hay 2. ¿Cuál será el área del cuadrado? El área del cuadrado es lado por lado, ¿verdad? Lado por lado. Lado por lado será 200 más 2 por 5 por 5. Continúo aquí abajo. 2 por 5, 5 por 5, 25 por 2, 50. Más 200, 250 centímetros cuadrados será el área total. Ya tengo el área calculada. ¿Vale? Aquí vuelvo a marcar. Aquí estamos haciendo el área del cuadrado. Es en todo momento el lado por lado o lado al cuadrado también. Es válido. Y 5 por 5, como veis. Entonces ya tengo el área total como acabo de decir. Y para el volumen necesito el área de la base, que sabemos, el volumen lo voy a hacer aquí arriba, el área del cuadrado por la altura. ¿Cuál es el área del cuadrado? Hemos dicho lado por lado, lado al cuadrado. 5 por 5 por la altura por 10. Igual a 250, en este caso, centímetros cúbicos, porque estamos en volumen. Habéis visto que en este caso nos ha coincidido el área total con el volumen, pero no siempre tiene por qué suceder. Importante de aquí, tener muy claro qué es lo que estamos calculando, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo en la base? Un cuadrado, pues ese será el área de mi base. Si tengo un pentágono, pues aquí tendré que hacer la fórmula correspondiente al área de ese pentágono. Entonces esto cambiará dependiendo de la figura que tenga, igual que el perímetro de la base depende de qué forma tenga en la base. Si tengo un octógono, pues tendré que hacer el perímetro de ese octógono. Me tengo que adaptar siempre a la figura que tenga. Vamos a hacer ahora el área total de este cilindro que tiene 5 metros de alto y 3 metros de radio de esa base, de las bases. Averiguaremos también el volumen. Una manera de hacerlo, todos estos cálculos es como he hecho yo antes, ir viendo en cada momento lo que necesito e ir rellenándolo. Otra manera es, como siempre, para las áreas totales de estos cuerpos geométricos y los volúmenes voy a necesitar por un lado el perímetro de la base y por el otro lado el área de la base, calcularlo al principio y luego una vez que necesito el dato ponerlo. Vamos a hacerlo ahora de esa manera, por si a alguien le da una idea y le ayuda este método muchísimo y lo quiere aplicar. Entonces, si averiguo el perímetro de la base, de base tengo el perímetro de una circunferencia, ¿verdad? Y el perímetro de una circunferencia sabemos que es 2 por pi por el radio. 2 por pi por el radio es 2 por 3,14 o 3,1416 según los decimales que pongáis vosotros. Yo voy a poner solo 2 decimales por el radio que son 3. Entonces si multiplico esto, 2 por 3, 6 por 3,14, 18,84 metros es el perímetro de la base. Vamos a calcular ahora el área de la base, que sabemos que es el área de un círculo. El área de un círculo es pi
por el radio al cuadrado, es decir, 3,14 por 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, 9 por 3,14, 28,26 metros cuadrados será el área de mi base. Y ahora ya con esto vamos a calcular nuestra área lateral primero para calcular luego la total. Área lateral. Sabemos que es el perímetro de la base, como ya lo tengo calculado, 18,84. Por la altura por 5, pues venga, 18,84 por 5, 94,2 metros cuadrados, porque estamos en área. Área total, este área lateral que acabamos de averiguar, más 2 veces el área de la base que hemos calculado antes. Multiplicamos entonces 2 por 28,26 y le sumo más 94,2. 150,72 metros cuadrados es entonces el área total de este cuerpo geométrico, de este cilindro. Vamos entonces a por el volumen aquí arriba. Área de la base, que ya la tengo, 28,26 por la altura, que son 5. Me sale finalmente 141,3 metros y cúbicos, porque estamos en unidades de volumen. Unidades de volumen siempre la unidad que sea al cubo. Como veis, es muy sencillo calcular áreas totales y volúmenes de un prisma o de un cilindro, porque al final, como veis, comparten esas fórmulas. No es necesario aprenderse 6 fórmulas, con 3 es suficiente, acoplando, eso sí, ese perímetro de base que necesito o ese área de la base a la figura plana que tenga en las bases. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.